Mis hermanos, muy buenas noches para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos a este proceso, a este tiempo de liberando a nuestros niños. Un tiempo en el cual Dios lo ha permitido, porque sé que para el Señor es importante la libertad, no solamente nuestra, sino también de esa generación que está allí, de aquellos niños, de aquellas niñas, de aquellos hijos, de aquellas hijas que necesitan esa libertad, y que usted como papá, que usted como mamá tiene esa autoridad de parte de Dios para brindarles a ellos esa ayuda desde la parte espiritual. Así que queremos invitarlos para que nos dispongamos en este nuevo día, para que le demos gracias a Dios, para que le entreguemos este sexto día de este proceso, y vamos a estar ministrando, dice, liberando a nuestros niños del abuso sexual. En ese parte podría incluir si sus hijos ya son adultos, si usted ha identificado que ha pasado el tema del abuso sexual, cualquier tipo de abuso. Es importante que usted tome esa autoridad hoy y pueda ministrar de parte de Dios esa libertad que sus hijos necesitan. Así que vamos a orar primero para que podamos entrar allí pues en este proceso y pues seamos dirigidos, direccionados por el Espíritu Santo. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre bueno, Padre bendito, Padre maravilloso, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por darnos la oportunidad, Dios, de permitir que esta noche lleguemos a este sexto día, a este proceso, Dios. Quiero agradecerte por cada persona, Dios, por cada hombre, por cada mujer que hace parte de este proceso, Dios, por cada papá, por cada mamá que hoy anhela la libertad para sus hijos, que anhela la restauración de su generación, Señor, que anhela ver hijos transformados, libres, que anhela que sus hijos que están pequeños aún no tengan que vivir las cosas que ellos como padres vivieron o su generación ha vivido, Dios. Sé que el mayor anhelo para ti, Señor, es libertar a estos pequeños, Dios, aún aquellos que ya son adultos, Dios, pero que quizás están bajo las mismas consecuencias de toda situación que han vivido. Hoy te pido, Espíritu Santo, que reveles todo aquello, Dios, que sea obrando conforme a tu propósito. Gracias, precioso Rey, y te pido, Espíritu de Dios, que obres en cada uno de las personas, Dios, que hoy se disponen de una manera especial a hacer este proceso, a continuar este proceso y a darte gracias, Dios, porque ese es el mejor tiempo, Dios. Difícil sí, pero el mejor tiempo para el Espíritu, para crecer espiritualmente, para tener cosas claras en nuestra vida espiritual. Y gracias por eso, Dios, porque vamos camino a la bendición. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, llegamos a este día sexto, y el día sexto corresponde a liberando a nuestros niños del abuso sexual. Dos cosas importantes, mis hermanos, que quiero que lleguemos en este momento a hablarlas, y es: número uno, el que usted como papá o como mamá pueda tener un corazón sano, porque sé que no es fácil para un papá y una mamá saber de que su hijo, que su pequeño o su pequeña ha sido abusado sexualmente, que ha sido tocado sexualmente, y sobre todo cuando es la misma familia. Esto genera un dolor grande. Se lo decimos porque en los procesos que tenemos y que hemos tenido con padres, con hijos abusados, el dolor es grande, la rabia, la impotencia, algo se genera. Hay personas que dicen que me hagan a mí lo que sea, pero con mis hijos no, porque duele. Entonces, en este punto, mis hermanos, es importante que usted pueda decirle: Dios, yo quiero que sanes mi corazón para perdonar y para ser libre de esto, para poder ministrar a mis hijos libertad, sanidad, porque sé que empieza conmigo, empieza en que yo sea libre, en que yo pueda tener un corazón sano, que me puedas dar un corazón de perdón, porque no es fácil saber de que quizás tengo que convivir con la persona que haya abusado a sus hijos, o no convivir, pero sí estar cerca de ellos, porque quizás es la familia, y esto duele muchísimo. Entonces, punto importante en esto, papá y mamá que está escuchando el devocional de esta noche: es importante perdonar, que le diga a Dios: ayúdame a perdonar. No es fácil, porque no es fácil saber de que alguien se mete con su hijo, con su hija de esa manera. Y número dos, identificar si sobre su generación, que lo hablamos cuando hicimos el proceso de los 21 días de sanidad para el alma, si en su generación ha habido el abuso sexual, tíos, abuelos, abuela, en la generación ha identificado, quizás sea el caso suyo como papá o como mamá, quizás usted fue abusado sexualmente también, y usted quizás ha visto en sus hijos que fueron abusados. Entonces se vuelve un espíritu familiar que hay que romperlo también para que no tenga poder ni autoridad. O sea, es importante esto, mis hermanos, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos pueda direccionar conforme a ese propósito. Entonces,
¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque no podemos simplemente orar sin identificar estas dos cosas. Que usted su corazón pueda estar libre hoy de todo dolor y que si hay algo allí, hay una raíz, hay algo todavía de dolor, de rabia, de impotencia, hoy dígale allí por un momento: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona, Dios, porque yo sé que este momento es crucial para orar por mis hijos, porque yo debo estar bien, debo estar libre de esto para poder ministrarle a mis hijos la libertad que ellos necesitan de parte tuya. Y número dos, identificar si sobre su generación ha habido este tema del abuso sexual, porque se vuelve un espíritu familiar, lo compartido en muchas ocasiones. Lo hablamos en el tema del abuso sexual también cuando tuvimos el proceso de los 21 días de sanidad para el alma. Y esto es tremendo. Si eso no se rompe, va a seguir las generaciones siguientes, va a seguir los abuelos, perdón, los nietos, los bisnietos. Esto es una generación tremenda. Y les compartí un testimonio de una persona que tuvo la oportunidad de ministrar. Ella era una persona que le servía a Dios, pero nunca había pasado por un proceso de liberación. Y cuando pasa eso y se identifica que ella había sido abusada, que su mamá había sido abusada, que su abuela había sido abusada, que ya su hija había sido abusada y ya su nieta había sido abusada. O sea, ya habían 5 generaciones, 5 familias de esa parte que habían sido ya afectados. Entonces, esto es una cosa que si no se rompe va a seguir. Entonces, vamos a orar frente a eso. Quiero, antes de entrar en el proceso de orar por los niños, que usted en este momento pueda pedirle perdón a Dios y de alguna manera se siente culpable también, porque es importante que usted le diga: a Dios, me siento culpable porque debí cuidar más a mi hijo, debí cuidarla más, no debí haberlo dejado con estas personas, debí estar ahí, debí haberles creído. No lo sé, mis hermanos, cuál sea la situación que usted pueda estar también cargando en su corazón por la culpa, porque usted quizás se siente culpable de no haber protegido a su hijo o a su hija. Quizás identifique que ellos tienen problemas hoy a causa de esto. No importa si son adultos, pero usted dice: desde eso mi hijo no fue el mismo, desde eso mi hija no es la misma, y puedo ver conductas contrarias a la voluntad de Dios. Entonces es importante hacerlo. Y antes de que podamos llegar a la oración, yo quiero que ustedes como padres repitan conmigo, por favor, este momento. Diga: Señor Jesucristo, yo reconozco el dolor que me ha causado el abuso sexual de mis hijos. Te pido que me perdones por todos mis pecados y renuncio a la culpabilidad, renuncio a la ira, al dolor que siento hacia las personas que le hicieron daño a mis hijos. Yo declaro que tú me ayudas, Dios, a través de tu Santo Espíritu, para poder perdonar a aquellas personas que le hicieron daño a ese ser amado que son mis hijos. Hoy me desato de ese dolor y los perdono con todo mi corazón, porque anhelo mi alma libre y sana para poder brindarle a mis hijos una ayuda espiritual desde un corazón libre. Asimismo, rompo con toda generación, con todo espíritu familiar, en el nombre de Jesús de Nazaret, que vino a través de la línea sanguínea de la familia de mi padre y de la familia de mi madre. Desato ahora a mis hijos y a los hijos de mis hijos de esa herencia, de ese pecado generacional de abuso sexual, de incesto. En el nombre de Jesús, te pido, Espíritu Santo, que me ayudes a hacer este proceso sobre mis hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero que ahora podamos orar. Lo importante, esto no está en el libro, pero Dios me inquietaba con esta parte. Y Dios quería hacerlo, porque hay personas que hoy quizás estaban con eso en su corazón. Quizás para algunas mamás no es fácil tener que nombrar a alguien que ha hecho daño, pero es necesario sanar el corazón para que así mismo el corazón de sus hijos también pueda ser sanado y pueda ser libre. Y sus generaciones, si todavía no tienen nietos, también pueda ser libre si no les vaya a alcanzar este tema del abuso. Esto es una cosa tremenda y de verdad lo que queremos de parte de Dios es ayudarles con esto, porque esto no respeta sociedad, no respeta religión, no respeta estrato social, no respeta absolutamente nada. Este espíritu, si no se rompe, va a generar muchos problemas y va a traer mucho daño. Entonces vamos a orar. Ahora sí vamos a ya retomar el proceso. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar, papá y mamá que está allí en este momento, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar. Diga conmigo, por favor, diga: Padre, sé que hoy no es fácil reconocer el abuso sexual del que ha sido víctima mis hijos.
o mi hijo o mi hija. Nómbrelo allí, por favor. Hoy quiero pedirte, amado Señor, que me sanes, que sanes mi corazón para poder llevar sanidad a mis hijos. Hoy creo que la vida de, nombra a su hijo, a su hija o a sus hijos con nombre y apellido. Si ha habido algún tipo de abuso sexual, nómbrelos allí, por favor, en el nombre de Jesús. Sobre la vida de esta persona, declaro libertad, liberación, porque tú, Señor, conoces el corazón de mis hijos y sabes lo que ellos viven y lo que ellos sienten. Aún yo ignoro sus sentimientos y sus luchas a causa del abuso sexual. Pero hoy tomo autoridad y en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo desato la vida de mi hijo o de mi hija, de ese espíritu de abuso sexual que afectó su vida emocional y espiritual. Corto, anulo y declaro sin poder sobre la vida de mis hijos a través de este espíritu. Declaro que mis hijos, o mi hijo o mi hija, lo nombra allí por favor, es libre de toda ligadura generacional o como haya venido este abuso a sus vidas. Creo que a partir de este momento hay libertad para sus almas de toda consecuencia que dejó este abuso. Rompo en el nombre de Jesucristo toda cadena de depresión, de soledad, hiperactividad, comportamiento antisocial, solitario, rebeldía, agresividad, manifestación de violencia y todo resultado aún en su área sexual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo cubro con tu bendita sangre, Señor, la vida de, nombre por favor a sus hijos, o a su hijo o a su hija, el que de alguna manera ha identificado algún tipo de abuso sexual. Y declaro que tu sangre le guarda, le limpia y le sana. Dios, pido tu ayuda para que tu compañía pueda ayudar la vida de mis hijos en un proceso de sanidad y restauración en el alma de ellos. Con tu poder sanador y libertador, yo declaro ahora que tu Santo Espíritu viene a sanar su alma, a restaurar su identidad, a restaurar su sexualidad, a restaurar su corazón. Toda consecuencia que había quedado a través del abuso sexual, hoy se rompe en la vida de mis hijos, o en la vida de mi hijo o mi hija. Y declaro liberación, declaro un alma libre y sana. Y declaro que sobre mi generación, sobre los hijos de mis hijos, hay libertad, hay liberación, hay restauración. Y que este espíritu no los va a alcanzar más, porque tu sangre preciosa corta esta maldición de abuso sexual sobre mi familia. Te doy gracias, Dios, por permitir hacer este proceso sobre mis hijos. Y declaro que la generación, a partir de ellos, son libres, bendecidos y guardados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a orar por ustedes. Sé que quizás hay padres o madres que tienen dolor en su corazón porque remueven heridas. Y mis hermanos, el propósito no es solo que la herida se remueve y se quede así, es sanar. Y a veces para sanar aquellas heridas que sanan en falso es necesario removerlas, y eso duele, pero es necesario que permitamos el bálsamo cicatrizante del Espíritu Santo y que usted como papá y mamá también pueda ser libre de ese dolor, así como sus hijos, y rompa esa conexión que podía haber allí a través de el abusador, porque quizás usted como papá y mamá también se ligó al abusador de sus hijos, y es importante romper con esa conexión hoy. Entonces vamos a cerrar los ojos, por favor, levanten sus manos, queremos orar por ustedes, también para que Dios les traiga sanidad y para que no se sigan culpando más, para que entiendan que son nuevos tiempos y que esa es una nueva oportunidad de Dios
para ustedes y para su generación. Amado Dios y Padre, quiero darte gracias, Dios, por cada persona que hoy ha hecho esta oración como papá y como mamá, Dios. Hoy te pido, Dios, que sane su corazón, porque en sus corazones hay daño, Dios, porque les duele, porque hay impotencia, porque quizás hay ira, hay deseos de vengarse. Padre, yo te pido, Dios, que tú sanes el corazón de este papá y esta mamá, para que de esa misma manera, Dios, de la unción de sanidad que derrama sobre ellos, alcance a sus hijos, aquel niño, aquella niña que fue abusado, que fue tocado, Dios, que fue allí, Señor, ese daño que se le hizo a su cuerpo, Dios, a su inocencia. Hoy te pido, Espíritu Santo, que restaures, Dios, que traigas libertad, Señor, sobre cada vida, que traigas liberación, que traigas un bálsamo de amor, un bálsamo, Dios. Padre, desato el corazón de estos niños y niñas, Dios, de estos hombres, de estos jóvenes, de estas mujeres que todavía viven consecuencias del abuso sexual, que quizás tienen resentimiento hacia sus padres porque sienten que no le cuidaron, Dios. Hoy pido que restaures esa relación de papá y mamá, Dios. Hoy te pido, Señor, que todo lo que les haya afectado en su área sexual, toda promiscuidad sexual, toda perversión sexual que haya quedado en ellos como consecuencia del resultado de ese abuso sexual, se rompe ahora mismo en ellos. Toda desviación sexual, todo pecado que había allí como consecuencia de esto en niños que están haciendo cosas, Padre, a pesar de su corta edad, que no son normales de un niño de la edad de ellos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que traigas libertad, que traigas inocencia nuevamente sobre aquellos niños y niñas que fue dañada esa inocencia, Dios, a través de un adulto. Y te pido, Espíritu Santo, que restaure su corazoncito, su mente, su alma, Dios, y su voluntad. Gracias, Espíritu Santo, por cada padre y madre que hoy está haciendo este proceso. Y gracias, Dios, porque estos papás verán en sus hijos la libertad y el resultado, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias, Dios, y te pido que sigas ungiendo, que sigas guardando, que sigas sanando el corazón de esta familia, Dios, y esa maldición, ese espíritu familiar y generacional de abuso sexual, de violaciones, de incesto, se rompe ahora mismo en ellos, desde ahora y para siempre. Y esta generación es libre de todo tipo de abuso, a través de familiares, a través de conocidos, a través, Señor, de las personas que puedan estar a su alrededor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios es bueno y sé que no solamente ha administrado la vida de sus hijos, también usted necesitaba esto. Quizás usted hizo la oración desde el proceso personal porque quizás hubo un abuso en usted, pero si usted hoy de pronto dice, yo no fui abusado, pero mis hijos sí lo han sido, también es importante que usted fuese sano de esto, que usted pudiese ser libre de toda culpabilidad, de todo dolor, y que toda relación que se había afectado con sus hijos a causa de esto, sé que Dios trae restauración y un nuevo tiempo. Así que, mis hermanos, le damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta oportunidad de ayudarles en este proceso, hacerles un acompañamiento ahora, sobre todo ahora que más lo necesitamos en este tiempo de dificultad, pero que Dios lo aprovecha para cosas buenas. Así que la invitación, mis hermanos, para que si usted tiene testimonio de lo que ha estado viviendo durante los 21 días, durante este proceso de la noche, nos escriba a la línea WhatsApp 312-779-6532 y nos comparta de qué manera Dios le ha cambiado su vida, de qué manera Dios ha tocado su vida, de qué manera Dios ha hecho cosas en usted o en sus hijos también. Así que esa es la invitación. Recordarle que también estamos en YouTube, canal de YouTube Red de Vida para el Mundo, para que se suscriba y que allí hay audios también que le van a ayudar en ese proceso de restauración. Entonces, mis hermanos, una feliz noche para todos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde.